Por favor, Miguel Ángel Subieta. La Federación Uruguaya de la Salud, además, lo saluda especialmente. Jorge Bermúdez lo saluda especialmente, Subieta. Así que esperamos sus palabras para comenzar entonces este primer panel. Y por favor, entre 10 a 15 minutos cada uno para no irnos del margen. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los compañeros de la FUS, a Jorge que me ha fallado, hay que decirlo. Jorge es un amigo de muchos años que nos estamos conociendo en todo el movimiento obrero, en estas políticas en conjunto que hacemos a nivel internacional. Y le digo que me falló porque hace poco fue mi congreso allá en Mar del Plata y lo invitamos y justo ese momento él se enferma y sobre el final me dejó colgado, diríamos los argentinos, sí, pero no importa. Acá estamos, volvimos y quise hacerte el mismo chiste, pero no pude. Así que de corazón te perdiste un buen congreso, pero a todos, gracias por la invitación. Escuchaba todo lo que decían y prácticamente, me dijeron todo lo que uno quería decir. A venir de Argentina, cuando uno era chico, siempre a nosotros nos enseñaban que Uruguay era una provincia argentina que se había independizado. Y siempre, hablando con Jorge, siempre digo, ojalá, Jorge, algún día nosotros seamos provincia uruguaya, porque qué mal la estamos pasando en el país. Hace muchos años que venimos en decadencia, pero fundamentalmente estos últimos 4 años fueron terribles para la Argentina. Una situación cuando veíamos el crecimiento del neoliberalismo, hay que hacer un mea culpa. El neoliberalismo en la Argentina ganó hace 4 años con el 52% de los votos. 52% de los votos, que esto significa que muchos compañeros nuestros lo votaron. Muchos compañeros nuestros entendían que ese era el camino, o nos mentían que ese era el camino, y muchos estaban convencidos. Y no mirábamos posiblemente o no miraban lo que venía pasando en el mundo, porque no lo debatíamos. Por eso reivindico mucho esto que hacen ustedes en momentos importantes de la historia, pero no digo de la historia uruguaya, de la historia de toda América y de la historia del mundo. El daño que está ocasionando el neoliberalismo en el mundo tienen que servir como ejemplo a aquellos países como ustedes que tienen la oportunidad previamente de poder debatirlo y darse cuenta y no cometer los errores que cometimos en la Argentina. Un neoliberalismo que cuando llega a la Argentina, lo primero que apunta a decir, voy a fomentar la salud y la educación. ¿A que no saben qué hizo? Destrozó la salud y la educación. La salud pública, recién lo escuchaba el compañero de la Federación Uruguaya, de la parte pública, y bueno, yo le agravaría un poco más lo que pasa, y si me dan un margen de tiempo lo voy a poder contar. Y la parte de la educación nuestra lo ven permanentemente en las noticias, es un reclamo constante, de los docentes, de los alumnos, la parte de los comedores. Hoy los chicos van a las escuelas no a educarse, sino a comer. La situación que estamos viviendo en la Argentina es tristísimo. Nunca he visto un país tan grande, con tantos recursos naturales, que lo hayan destruido como lo destruyeron. Y esto es parte de estas políticas. El movimiento obrero, el movimiento sindical, que pensábamos que éramos la herramienta para defendernos, lo primero que vinieron fue por nosotros. Perdonen porque vengo de un estado bronquial. El movimiento obrero tuvo que salir a bloquearse y a trabajar en conjunto para defender las posiciones de ellos. Ellos venían por el convenio colectivo de trabajo, ellos venían por las reformas laborales, ellos venían por los sistemas previsionales, venían por las obras sociales nacionales, que son las obras sociales que manejamos los trabajadores, venían por todo lo que sea el movimiento obrero. ¿Con qué excusa? Nosotros éramos la caja, nosotros éramos el sostén de la vagancia. Y nadie veía que, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos, como ustedes, un centro de formación permanentemente de recurso humano. Nosotros le damos turismos, le damos todo tipo de recreación, tenemos hoteles,
hemos formado más de 80.000 trabajadores que hoy trabajan en el sistema de salud argentino, formado por la organización sindical a través de su centro. Eso no lo miran. Ellos miran de que vos recaudás, y esa recaudación, decían, ¿por qué nosotros, el Estado o los empresarios, tenemos la obligación de retener la cuota y depositársela? Si tan afiliados son a ustedes y tanto creen ustedes, que vayan por ventanilla y le paguen. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama la reforma laboral que le hicieron a Brasil. A Brasil a los trabajadores los debilitaron. A Brasil los trabajadores debilitados los dejaron sin organizaciones sindicales prácticamente. Organizaciones sindicales que tenían más de 50.000, 100.000 afiliados, lo han dejado en la mínima expresión. Porque cuánta gente, seámonos sinceros, van a ir por ventanilla a nuestras organizaciones a pagarnos la cuota. Bueno, situaciones como estas, que ellos lo que hacían eran demostrarte de que la gente vos la tenías como rehén. Entonces venían con toda la fuerza a querer hacer una reforma laboral que gracias a que tuvimos un movimiento obrero unido, que gracias a que la CGT se puso al frente con otras centrales obreros como la CTA, a defender esta lucha que había que hacer entre los trabajadores, no pudieron hacerla, pero la intentaron. Perdón. Y en el sector público la hicieron a la inversa. No pudieron hacer la reforma laboral en el sector privado, hicieron la flexibilización laboral en el sector público. Vos me dirás, ustedes de representantes gremiales, en el caso mío, que también represento al sector público, ¿lo dejaron? No. ¿Quién lo dejaron? Los propios legisladores. Metieron entre gallos y medianoche proyectos de ley que después los transformaron en ley, en la cual sacaban, por ejemplo, la emergencia administrativa en la administración pública provincial de la provincia más importante que tenemos, que es la provincia de Buenos Aires. Y a través de esa reforma, por ejemplo, pudieron generar casos de monotributistas, lo llamamos nosotros así, trabajadores sin relación de dependencia, haciendo las tareas que hacemos nosotros, no aportando al sistema previsional, no aportando a la obra social, debilitando estos dos grandes institutos que hoy tiene la Argentina y en este caso la provincia de Buenos Aires, sostén y realmente que son de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, más de 30.000 trabajadores en esta condición de precarización laboral, tienen monotributización, sueldos totalmente desigual, jornada de trabajo cero, es decir, no tienen ninguno de los derechos que nosotros tenemos. Entonces, lo que quiero decirles con esto es decir, el neoliberalismo cuando vino a quedarse ¿con quién? Con los derechos de los trabajadores. Cuando venían y decían lo que pasa, que había que bajar el gasto público, había que bajar el gasto en salario. El gasto público que éramos nosotros, el gasto público eran los derechos. Ellos no quieren pagarnos las vacaciones, ellos no quieren que nosotros tengamos nuestra licencia, no quieren que tengamos nuestra maternidad, no quieren que tengamos ningún tipo de derecho, porque nosotros tenemos que ser trabajadores de hora cero. Trabajadores de hora cero, que significa que vas a trabajar cuando yo te necesito y te voy a pagar por las horas que vos trabajás. Bueno, ese es el neoliberalismo en la Argentina que vino por todos nosotros. Entonces, automáticamente lo que ellos transformaron o quisieron transformar y no la vieron, porque nosotros también hay que decirlo, tuvimos del 2015 al 2017 una posibilidad de que la Argentina estaba creciendo, una posibilidad en la cual, fíjense, en la elección de medio término ellos ganan, y ellos ganan porque venía bajando la inflación. El pensamiento nuestro, ¿cuál es? Nosotros queremos comer, queremos tener un país estable, estábamos pensando en políticas, desde el caso de nuestra organización, en qué podíamos hacer sabiendo que las negociaciones colectivas, tristemente en la Argentina, se terminan siendo, vamos a no perder con la inflación, no vamos a conseguir aumento de salario, vamos a recuperar salario que perdimos con la inflación. Entonces, vos tenías que andar pensando cómo podías hacer para en un momento que la inflación venía bajando abismalmente y vos decías, bueno, la Argentina se ordenó. ¿Y quién apareció? Apareció el Cuco, apareció, me acuerdo, el 11 de enero del 2018 yo estaba haciendo un plenario con todos mis delegados en nuestro gremio y me llama el ministro de Trabajo urgentemente para decirme que el acuerdo que habíamos establecido de palabra a fin del 2017, en la cual se mantenía una cláusula que inventamos nosotros, que fue la cláusula gatillo, en la cual si la inflación daba 30,
ese era el aumento de salario sobre los trabajadores, no perdíamos, por orden del nuevo patrón, que era el Fondo Monetario, dejaba de usarse en la Argentina la cláusula gatillo. Automáticamente en el 2018, 11 de enero, nos notifican que por orden de un organismo internacional externo a las políticas que supuestamente tiene que tener un gobierno argentino con sus trabajadores, nos sacaba la principal herramienta que nos defendía ante este gran flagelo que sufrimos los argentinos, que es la inflación. Ahí empezó la gran debacle, tal es así que en abril nos fuimos al tacho. Hoy vemos que tuvimos un 2018, una inflación que superó el 45%, ya el 2019 lo ven permanentemente ustedes, ya no sabemos si vamos a terminar en 50, 55, bueno, hoy no alcanza, nadie llega a fin de mes, tenemos gente por la calle, ya la gente duerme en la calle permanentemente y no son de a unos, porque yo estuve caminando por acá todos estos días y veo una realidad, que yo digo, esta es la realidad que teníamos hace un tiempo atrás en la Argentina, hoy es a montones. Es decir, la tristeza que hoy vive el pueblo argentino lo empezó a mostrar el 11 de agosto en las urnas. Entonces, nosotros estamos esperanzados en nuestro candidato, un candidato que lo formó el movimiento obrero, porque esto hay que decirlo, el movimiento obrero argentino, la CGT, nuestro compañero Héctor Daer, que les manda saludos, y me olvidé de decirlo de Movida, pero él tenía que estar acá, pero lamentablemente hoy la situación indica que tenemos que apuntar fuertemente a apuntalar lo que es las cuestiones argentinas. Ellos nos sacaron la negociación colectiva docente nacional, todo lo que era el ámbito de salud. Bueno, han venido por todos. Nosotros logramos tener la esperanza para que el 27 de octubre en la Argentina, una vez por todas, echemos al neoliberalismo y no lo dejemos entrar más. Así que yo les pido a ustedes, que miren lo que nos está pasando. Miren lo que le pasa a Chile, miren lo que le pasa a Brasil, Colombia, Perú. Hoy lo decía Alan, miremos un poco más allá. Yo no soy quien para obligarlos a ustedes a poner un voto, no soy quien, no quiero tener esa responsabilidad, pero tengo la obligación de contarles nuestras experiencias. Y nuestra experiencia vivida indica que los argentinos nos equivocamos. Nuestra experiencia es que sabemos que lo que nosotros hacemos mal de una manera directa o indirecta a ustedes los afecta. Es pedirles perdón por la irresponsabilidad de nuestros dirigentes, la irresponsabilidad que hemos tenido los argentinos hace 4 años atrás. No cometan el mismo error. No cometan el error. Aprendan de los errores. Y nosotros estamos esperanzados de una vez por todas de empezar a crecer juntos en toda Latinoamérica, porque es necesario de una vez por todas empezar a vivir en paz, empezar a tener países que crezcan, no países que manipulan o gobiernos que manipulan con ayuda de los medios de comunicación, porque también hay que decirlo, porque si ustedes consumen los canales de televisión argentina, toda esta historia que yo les estoy diciendo, si miraban hace 2 meses atrás, nadie la decía. Me ha tocado viajar por Uni y me he encontrado en países que decían, pero usted ahora con Macri es tan bárbaro. No, ¿qué realidad están viendo? Pero es la realidad que le venden los medios, es la realidad que se vende para afuera, es la protección mediática que tenía este gobierno y que seguramente tienen los gobiernos neoliberales de estos países que estamos hablando. Esta es la realidad. Así que yo es decirle a ustedes, defendamos el movimiento obrero, defendamos el convenio colectivo, defendamos todos juntos estar unidos, organizados, solidarios y fundamentalmente sindicalizados. Ellos han venido por la sindicalización, han venido a debilitar al movimiento obrero, han venido a debilitar a las organizaciones sindicales. Sin organización sindicales, los trabajadores son mucho más baratos, los trabajadores no tienen derecho y eso es responsabilidad de todos nosotros en que no nos pase. Así que yo felicitarte, Fogata, sos un amigo, felicitarte a vos y a todo el Consejo Directivo.
Yo les quiero dejar una frase de mi padre gremial, que ustedes lo conocen, que es Carlos Mario Huesocampo. Yo siempre digo que yo soy un hijo de él porque él salió de mi gremio, mejor dicho, yo salí, me estoy formando en su gremio. Y él un día dijo una frase que me quedó tan grabada, que es una frase que tenemos que aprender a utilizar todos. Las utopías, hacerlas realidad. Es decir, nosotros siempre pensamos que las utopías son algo que no vamos a alcanzar. Yo estoy convencido que los trabajadores unidos, organizados y solidarios somos capaces de alcanzar y hacer realidad esas utopías que tuvieron nuestros viejos dirigentes y que formaron esas grandes organizaciones como la hizo el compañero Carlos Mario Huesocampo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, por favor, compartiendo la palabra de Wilfredo Ponce en este primer panel de la Federación de Centros de Unión de Trabajadores de la Seguridad Social de Salud de Perú. Adelante. Bien. Compañeros y compañeros, muy buenos días. En primer lugar, saludar a Jorge Bermúdez por la invitación que nos hiciera. Igualmente, el saludo a cada uno de ustedes a nombre y en representación de nuestro Consejo Directivo de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Perú. El Perú tampoco es ajeno a esta política neoliberal. Nosotros hemos tenido mucha esperanza en el lustro pasado con un gobierno mal llamado nacionalista. Cuando creían el movimiento sindical, los trabajadores, queríamos recuperar lo perdido, lo pasado, en época de dictadura. Pero no fue así. Fue más bien una arremetida contra los trabajadores en este gobierno supuestamente nacionalista. Más se agrava a nosotros cuando llega un gobierno de derecha. Ahora estamos viviendo con una política de reforma laboral, de flexibilización laboral, eliminar las vacaciones, lo que es la ley de competitividad. Entonces, si no nos organizamos los trabajadores, no solo como país, decimos, creo que a nivel global debemos estar organizados, que tan importante es la unidad. Y nosotros, nuestro sector más vulnerable, que es la salud en Perú, vemos bastante comprometido porque ya no se convierte en un derecho fundamental, sino se ha convertido en una mercancía, que hay mucho interés por invertir y tener ganancias, y los trabajadores cada vez con menos derechos. Entonces, eso nos hace que nos organicemos mejor, hay que construir lo que es la unidad. Y la unidad es en función al principio, a la convicción, porque de lo contrario no vamos a poder construir unidad. Porque una cosa es predicar la unidad, pero hay que practicar la unidad y hacerlo sostenible en el tiempo, porque a través de la unidad podemos lograr las reivindicaciones, recuperar lo que se ha perdido en lo que es salarios. Ese es nuestro mensaje en nuestro país. Y hemos visto un 20 de junio organizado las centrales sindicales, organizados, porque la mezquindad del protagonismo nos conlleva la fragmentación. Si no nos unimos, nuestro mensaje como en el sector salud, decimos, no vamos a lograr las reivindicaciones, no vamos a lograr la defensa de la salud como un derecho fundamental. Y en este espacio también queremos agradecer nosotros a Uniamérica, porque nos venimos organizando en el país como sector, todo el sector salud, el privado, el público. Entonces, todos organizados podemos defender la salud, todos organizados podemos tener reivindicaciones laborales, todos organizados no podemos permitir la precarización del empleo. En nuestro país, en Perú, la precarización es día a día. Se hacen derechos civiles y no se practican derechos laborales, los servicios no personales, cada vez más barata la mano de obra, porque no estamos organizados, no estamos sindicalizados, hay una parte sin sindicalizarse. Entonces, a nivel como país, no, pero a nivel del Seguro Social ya hemos realizado un trabajo de unidad, y a través de la unidad hemos podido lograr que se respete o que se vuelva a solucionar alguna problemática de los trabajadores, como establecer una escala salarial en el Seguro Social. Pero nosotros no solo vemos como Seguro Social, queremos ver como país, porque entendemos que el movimiento sindical no es una óbice para el desarrollo del país,
igual a nivel global. No nos pueden ver como un escollo o como un estorbo para crecer el país económicamente. Yo creo que los trabajadores organizados podemos coadyuvar a que nuestro país tenga una buena posición. Eso es el sentir de nosotros a través del movimiento sindical en Perú. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo en Perú, ¿en qué se ha convertido? En una mesa de partes del Ministerio de Economía. Porque todo el diseño de política antilaboral sale del MEF, sale del Ministerio de Economía. Eso porque estamos siendo arremetidos a través de esta política neoliberal. Bien lo decía Miguel Subieta, cuando los trabajadores no estamos organizados, sindicalizados, va a seguir esta arremetida. ¿Por qué sindicalizarse? Hay que sindicalizarnos para ser dueños de nuestro propio futuro, no que otros luchen para yo estar mejor o mejor bienestar para cada una de nuestras familias. Entonces, ahora nosotros, habiendo constituido esta coordinadora sindical a través de la salud, creemos establecer algunas iniciativas legislativas. Ya hemos logrado, a través del Parlamento, del Congreso de la República, que es en Perú, 2 leyes, pero a través del movimiento sindical, a través de la lucha día a día, de las acciones implementadas, plantones, vigilias, en las calles. Como dice el movimiento sindical, en las calles logra sus objetivos, porque nada lo hemos logrado sentados en un auditorio, nada lo hemos logrado dentro de nuestro escritorio, en nuestra zona de trabajo. Siempre las reivindicaciones se han dado en las calles. Y es así que nosotros seguimos estableciendo estrategias, seguimos estableciendo algún plan para seguir logrando las reivindicaciones que han sido arremetidas en el Perú en la época de la dictadura. Lamentablemente hoy, en el Congreso de la República, en Perú, ¿a quién tenemos como mayoría? A quienes estuvieron en la dictadura en los años 90. Pero tenemos que tocar esas puertas para lograr sus votos. Hemos tenido que establecer estrategias y en ellos siempre hay que reconocer la influencia o siempre el apoyo que hemos tenido de nuestra Federación Internacional, que es UNI. Hemos estado con ellos presentes en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, en el Congreso de la República. Por ello, compañeros y compañeras, es tan importante construir la unidad, trabajar a través de la unidad. Y unidad no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel global, articular acciones, porque a través de la articulación podemos fortalecer todo este movimiento sindical, porque nos hemos dado cuenta que el movimiento sindical no es una obvis para el desarrollo de nuestras instituciones ni menos de nuestros países. Más por el contrario, podemos seguir ayudando a crecer, a establecer acciones en bien y en el crecimiento y siempre estar contra esta política arremetedora del neoliberalismo, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Es un resumen de lo que pasa en mi país y siempre atravesando la unidad. Muchas gracias, Ponce, por tus palabras. Miguel Ruiz Estrada, Central Sindical de Trabajadores José Benito Escobar de Nicaragua. Adelante. ¿Lo va a hacer de aquí? Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Aquí no veo que me saquen la tarjeta, ¿no? Por eso me vine para acá. Soy portador de un saludo especial de nuestra Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras a todo el gremio de FUS, especial a nuestro hermano Fogata y a PIT-CNT, que somos organizaciones que para nosotros son un referente en la lucha política sindical. Y también soy portador de un saludo al Instituto Enrique Barrio. Todos ustedes saben, Enrique Barrio, tuvimos el privilegio de trabajar con él en Nicaragua. Él vivió en Nicaragua. Conocimos de su capacidad, de su experiencia, de su compromiso, y muchos compañeros me dijeron, cuando se enteraron que venía acá invitado, por favor, transmite el saludo a los uruguayos, a la FUS, al pueblo, a la esposa, de que a Enrique Barrio lo queremos, lo apreciamos y lo extrañamos. Saludos, compañeros.
Nosotros acabamos de sufrir en Nicaragua algo que se denomina el golpe suave. Nicaragua, un país que venía creciendo, un país de 6 millones de habitantes, crecía nuestra economía de 4.5 al 5% de manera anual, de manera sostenible. Habíamos reducido la pobreza extrema de un 38 hasta un 12, 15%. Y en 3 meses nos destruyeron la economía, el imperio detrás de esto. Y tenía 3 grandes ejes de trabajo, este golpe suave. Por supuesto, una campaña mediática de desprestigio, diciendo que Daniel Ortega era un dictador, que Daniel Ortega era un asesino y que Daniel Ortega se robaba los fondos del ALBA. El otro eje era el económico, y que el modelo económico que desarrollaba el gobierno y la revolución y el Frente Sandinista, que era un modelo basado en 3 grandes pilares, ¿verdad? Somos socialistas, somos solidarios y somos cristianos. Ese modelo, que todavía lo implementamos, de consenso y diálogo con sectores empresariales y trabajadores, lo rompieron, lo quebraron sectores de la gran empresa, sectores de la Iglesia Católica, ONG de derechas y grupos políticos derechizados. De tal manera que en estos 3 meses los nicaragüenses estuvimos secuestrados, paralizados. Surgieron las barricadas, guarimba, le dicen los venezolanos, a nivel nacional. Y tuvimos que resistir pacientemente. Llegó el momento en que la clase trabajadora, el movimiento sindical y muchos militantes históricos dijimos: hay que salir a las calles porque hay que defender nuestro proyecto. Y nuestro proyecto político lo encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y salimos a las calles, compañeros, los trabajadores, el movimiento sindical, a restituir la paz social, porque Nicaragua es considerado hasta la fecha el país más seguro de Centroamérica, y en 3 meses lo estaban destruyendo estos agitadores profesionales por el imperio norteamericano. Hoy estamos en un proceso, se plantea la derecha, ¿qué es lo que pide? Un bloqueo, que ya lo tenemos contra Nicaragua. Lo que pasa es que esto se desconoce, hay otras prioridades, pero Nicaragua ya tiene un bloqueo. Nos aplican una ley que se conoce como una ley Nica-At-Maninsky y nos congelaron los fondos de organismos internacionales. Nicaragua instaló un diálogo, pero se retiraron del diálogo estos opositores. Alrededor de 7 sesiones y no llegaban, porque ellos no querían diálogo, lo que querían era destruir. ¿Cuáles eran sus planteamientos? La renuncia inmediata de Daniel Ortega, reformas electorales, ¿verdad? Y que cambio de ruta económica. De tal manera que el movimiento sindical, enfrentando esta situación y esta realidad, dijimos nosotros que nosotros tenemos que llamar a la unidad. Porque quiero decirles, compañeros y compañeras, 16 años de los neoliberales, de gobiernos de derecha, privatizaron, semiprivatizaron la salud. Habían hospitales públicos, pero en medio de los hospitales públicos estaban hospitales y clínicas privadas. Es decir, que el Estado, con sus recursos, subvencionaba también la atención médica privada dentro de los hospitales públicos. Ese era el modelo. Cuando asume Daniel Ortega, dice: la salud es pública y es gratuita en Nicaragua. Y de tal manera que en ese periodo, ¿saben cuántos hospitales se han construido? Nuevos de paquete, 12 hospitales en 10 años. Y eso la derecha no lo soporta. Nicaragua, por primera vez en este gobierno, se ha unido el Pacífico con el Atlántico. No había carretera. Nosotros teníamos 8 o 10 horas de apagones.
Hoy los apagones desaparecieron. Tenemos energía renovable. Más del 50% de nuestra energía es renovable. Y de tal manera que veníamos avanzando de una manera significativa. Sin embargo, el imperio nos castiga. ¿Y por qué nos castiga? Y es bueno decirlo. Porque somos miembros del ALBA, porque respaldamos a Cuba, respaldamos a Venezuela, Bolivia, Ecuador, y creemos que ese es un proyecto alternativo. En nuestro país se aplica lo que se llama flexibilidad laboral, desregulación laboral, desde hace 15 años. Y ayer saludar las extraordinarias intervenciones, presentaciones de nuestros panelistas, fueron de lujo el día de ayer, ¿no? Donde nos ilustraban estos temas. La flexibilidad laboral o desregulación laboral no solamente tiene que ver con el tema del trabajo, ojo, tiene que ver con reforma a nuestros sistemas jurídicos, constitucionales, convenios internacionales, códigos del trabajo, etcétera. Y por lo tanto, el movimiento sindical debemos estar atentos a ese proceso que se viene implementando. ¿Y cómo lo hacen? Tienen correas de transmisión, Fondo Monetario, Banco Mundial, inclusive la misma OIT, con ese bonito discurso del futuro del trabajo. Y con ese bonito discurso, verá, de trabajo decente. Porque eso nos han vendido y hay veces hasta lo creemos nosotros. La verdad es que es un plan extremadamente duro, impulsado por lo más fuerte de la derecha a nivel mundial. Y nosotros debemos de enfrentarlo. Reformas laborales, a los convenios colectivos, a las jornadas laborales. Están aplicando jornadas que le dicen 4x4, 4x3, es decir, donde se pierde esa continuidad laboral, no pagan hora extra, hay una desvinculación de la organización de trabajadores por esta forma de trabajo que ya se aplica. Nosotros planteamos qué hacer ante esta embestida del gran capital. Creemos nosotros que un elemento fundamental es que el movimiento sindical debemos de revisarnos primero adentro. ¿Qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien? Y tenemos que construir procesos de alianza. Construir procesos de alianza. Porque hay grupos, sectores que plantean alianzas, pero son alianzas raras, extrañas. Y decimos que son la alianza entre el caballo y el jinete. Y ese tipo de alianza, hay que decirlo claro, tampoco nos gusta. Porque es una alianza mediatizadora, hay veces oportunista y hay veces que es dañina. Y de tal manera que tenemos que hacer alianza con lo genuino, con lo que está en la lucha, alianza con los campesinos, con los jóvenes, con las mujeres, con la diversidad sexual, con todos esos que están en la lucha, con los ambientalistas. Eso tenemos que hacer alianza, no otros tipos de alianzas que nos están ofreciendo. Creemos nosotros que es importante revisar nuestros modelos y nuestras banderas de lucha, que se han modificado, han cambiado. Y tenemos que pensar también en un proyecto de carácter nacional y de carácter regional. Proyectos económicos y sociales, porque hay veces nosotros nos hablan de democracia, pero ¿cuál democracia? La democracia burguesa. ¿Es en esa que vamos a apostar el movimiento sindical? Debemos de cuestionarnos, porque esa democracia está en crisis, esa democracia del capital es la democracia de las grandes transnacionales y tenemos que pensar entonces que el tipo de democracia que quiere el movimiento sindical, los trabajadores y las trabajadoras es una democracia de equidad, de participación, de justicia social. Queremos una democracia con desarrollo económico y con participación de los actores más importantes, las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos que pensar nosotros en el modelo y en el sistema actual, porque hay veces hablamos del imperialismo
Pero cuando queremos hablar del sistema capitalista, no me lo toques. Eso no lo hablemos, lo hablamos en otro espacio. Y tenemos que pensar entonces que ese modelo destructor que nos ha impuesto el sistema capitalista es el que nos tiene en esta gran crisis a la humanidad. No es casualidad lo que ha pasado en nuestra región, asesinatos. En Honduras le dieron golpe de Estado a Mel Zelaya. Este señor que está de presidente en Honduras, han hecho movilizaciones, paros, tomas, hay asesinatos, está demostrado que tienen vínculos su familia con el narcotráfico. ¿Y qué pasó? La embajada norteamericana, la embajadora llegó a darle un respaldo público al señor Juan Orlando Hernández, porque ese es el democrático para ellos. ¿Y qué pasa en Guatemala? Líderes sindicales asesinados, líderes sindicales perseguidos, un movimiento sindical prácticamente en la clandestinidad. Y El Salvador, lamentablemente, un golpe fuerte también al FMLN. Saludar esa forma de lucha que está haciendo el pueblo y los trabajadores de Costa Rica, defendiendo la caja de la seguridad social y su modelo de salud pública. Nos dieron un ejemplo en estos días de una gran movilización de esos trabajadores en defensa de sus derechos. Y creemos nosotros que debemos avanzar en esa dirección. Creemos nosotros que es importante entonces ir reconstruyendo ese modelo, un modelo que nos permita cambiar esas desigualdades que en la actualidad tenemos. América Latina, compañeros y compañeras, estamos convencidos que tenemos enorme riqueza, enormes capacidades, enormes talentos de gente, de profesionales, pero no son los que están dispuestos para el desarrollo de nuestros pueblos, sino para las grandes transnacionales. De tal manera que nosotros creemos en el ESNA. Recientemente acabamos de tener una reunión del Encuentro Sindical Nuestra América, que es coordinada por PCNT, por el compañero Marcelo y el compañero Fogata, y que el compañero Batalla viene desarrollando un excelente trabajo. Y hemos definido una agenda de trabajo para la región, de eventos importantes que debemos de comparecer los líderes sindicales y hacer este tipo de intercambios entre el movimiento sindical, los trabajadores y trabajadoras de otras regiones de nuestro continente. Y creemos entonces que ese modelo, que es antiimperialista, de organización del ESNA, que es clasista, que es revolucionario, debemos de seguirlo empujando. Y que ahí no hay exclusión al que quiera participar. No se le anda preguntando dónde estás afiliado o no estás afiliado. Venga para acá. Si es antiimperialista y es clasista y quiere luchar, aquí hay un espacio para que levante su bandera. De tal manera que es importante avanzar en ese modelo y construir desde nuestras posiciones una acción de lucha a nivel regional. Es importante la solidaridad con Cuba, que sigue siendo amenazada, que sigue siendo atacada, un pueblo heroico que más de 60 años y sigue de pie dando ejemplo de dignidad para toda América. Nuestra solidaridad con Venezuela, la Venezuela bolivariana, la Venezuela de Chávez, la Venezuela de Nicolás Maduro. Somos nosotros portadores de esa gran alianza, de ese gran respaldo, de esa gran solidaridad a esta Venezuela que resiste. Y desde aquí también somos solidarios con Brasil. Y queremos decirle a nuestros hermanos brasileños que tenemos que seguir luchando por la libertad de Lula. Lula sigue presente en nuestras luchas. Quiero concluir brevemente, ya me están señalizando que hay que concluir, con una frase de nuestro gran Rubén Darío. Aquí hay un sol que nos ilumina, aquí hay un sol que no declina, aquí hay un sol de victorias. ¡Viva el movimiento sindical latinoamericano! ¡Viva la FUS!
Muchas gracias, compañeros. Agradecemos entonces a Ruiz Estrada de Nicaragua y ahora, por favor, vamos a escuchar a Fanny Zambrano del Sindicato de Trabajadores de Salud de Colombia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, quiero primero agradecer a todos ustedes por brindarnos esta acogida en tan hermoso país. Por supuesto, la FUTS en cabeza de nuestro amigo Jorge Bermúdez. Y empezar diciendo que lo que acaban de escuchar de mis antecesores es nada más que la crisis de lo que genera el neoliberalismo. Las políticas neoliberales generan una crisis en tres aspectos importantes: en lo político, en lo económico y en lo social. Y es lo que estamos viviendo actualmente los pueblos latinoamericanos, una crisis política como la existe en Argentina, como la existe en Chile, en Brasil, Colombia y todos nuestros países hermanos. Una crisis económica donde las brechas se hacen cada vez más grandes y unos pocos ricos se vuelven cada vez más ricos y muchos pobres nos volvemos cada vez más pobres, desapareciendo la clase media. Y una crisis social donde derechos fundamentales como lo es la educación, como lo es la salud, se convierten en negocios donde se lucran unos pocos con lo que debería ser el derecho inalienable de los pueblos. Colombia no es ajeno a todas estas crisis que está viviendo. Voy a hablar en lo referente al sector que represento, al sector de la salud. Inicialmente teníamos un modelo público donde se garantizaba la prestación del servicio a todos los colombianos sin importar su estatus económico. Pero nuestro gobierno, con sus políticas neoliberales, fortaleció el modelo privado, entregando a manos privadas los recursos públicos de la salud, para en cortos meses, en cortos años, salir escándalos como el que encabezó Carlos Palacino en una de las empresas más grandes del sector salud, que era Salucop. Una empresa que conformó con 74, era un emporio empresarial con 74 empresas, más de 38,000 trabajadores, que desfalcó, robándose 1.4 billones de pesos, que lo hizo llevar a la cárcel y que hace apenas unos días sale la noticia que quedó libre por vencimiento de términos. Lo que también nos dice que hay una crisis en este momento judicial, que hay una crisis y una falta de seguridad jurídica en nuestro país. El movimiento sindical nace en el entorno de lo que era esta gran empresa Salucop, donde 38,000 trabajadores quisimos unirnos y generar una sola voz de protesta por ese desfalco de esos dineros, por ese desconocimiento de los derechos laborales, conformando una organización sindical en corto tiempo de más de 10.800 trabajadores, pero como el modelo neoliberal no quería que nosotros lucháramos, empezó a armar estrategias para volver el movimiento sindical, atomizarlo, volverlo nada. Actualmente, de estas 74 empresas subsisten apenas 13, de las cuales ya 8 se han declarado en quiebra y están en procesos de liquidación, donde desconocen a los trabajadores sus derechos prestacionales por el tiempo laborado de más de 20 años de servicio a estas instituciones, donde hoy en día, siendo trabajadores de la salud, no se tiene derecho a la salud, donde hoy en día muchos temen sindicalizarse por dos factores. Primero, porque estas empresas del sector privado han sido muy astutas y han contratado con diferentes modalidades de contratos ficticios que se llaman OPS, órdenes de prestación de servicios, donde el trabajador no tiene jefe, sino él es su propio jefe, pero tiene que rendir un horario, pero tiene que rendir una estadística a estas grandes empresas, pero de su sueldo, de lo que le pagan, que no lo llaman sueldo, tiene que pagar su seguridad social.
Han desdibujado el contrato laboral a través de contratos de cooperativas de trabajo, en las que las cooperativas tienen que subsidiar, o sea, los trabajadores se agremian y tienen que subsidiar su propia carga prestacional, su propia seguridad social, para después dejarlas en crisis. Han implementado el contrato hora cero, en la que le dicen a un médico, venga y presta su servicio porque tengo una agenda de 6 pacientes, eso le toma 1 hora y al terminar esa hora le pago y no tiene derecho a ninguna otra prestación ni a seguridad social. Eso es lo que vive mi país. Hoy en día, esos tipos de contratos lo que hacen es que el movimiento sindical se esté muriendo. Está muriendo el movimiento sindical, porque no tienen derecho a asociarse en la agremiación aquellos trabajadores que no tengan un contrato laboral, y con todo este tipo de contratación, obviamente muchos temen que si se afilian a la organización sindical no los vuelvan a contratar. Es por eso que el llamado es urgente, porque lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, no está muy lejos, y hace poco lo estábamos viviendo en Perú, y le decía, compañeros, no permitan que se privatice la salud, ni que se precarice el trabajo de los profesionales de la salud. Pero ya lo están viviendo. Ya lo están viviendo por la negligencia y la irresponsabilidad de los mismos trabajadores, que son los que eligen esos gobernantes que hoy en día tienen en crisis el movimiento sindical. También es sabido por todos que en Colombia, en mi país, tristemente asesinan a los líderes sociales, asesinan y amenazan a los líderes sindicales, como hemos sido víctimas muchos dirigentes. Y por eso hoy en día se teme alzar la voz, y existe un movimiento a nivel de Colombia donde estamos reclamando que no sigan asesinando líderes sociales, porque es la forma de callar a aquellos que levantan su voz para luchar por los derechos de todo un pueblo. Y es triste ver cómo nosotros los trabajadores hemos permitido que lo que fue una lucha implacable, de lo que fue una lucha por los derechos en aquella revolución obrera, hoy en día estemos perdiendo esos derechos y nos quedamos perplejos con el temor de que no nos vuelvan a dar un empleo o de que no tengamos un sustento para nuestras casas. Juegan con la necesidad del pueblo, juegan con la necesidad de los trabajadores, y eso es lo que son las políticas neoliberales. Así es de que los invito, compañeros, para que no nos demos por vencidos, porque pese a las dificultades que existen en nuestro país, uno de los más aguerridos, uno de los más golpeados, tenemos todavía la frente en alto, diciendo que podemos lograr recobrar todo lo que nos han arrebatado, recobrar todo lo que nos han robado. 12 meses sin salario muchos trabajadores, esperando en su casa. ¿Quién les responde? Y las empresas desaparecen por arte de magia, bajo una figura que la ley colombiana ha permitido, y es acogerse a la ley de insolvencia financiera, robándole los años de trabajo, dejando muchos empleados en sus casas enfermos, sin seguridad social y sin nadie que responda. Compañeros, Uruguay ha sido un ejemplo de lucha para los países latinoamericanos. Uruguay ha sido un ejemplo de justicia y equidad social. No permitan que les arrebaten sus derechos. Y los invito, y cierro mi ponencia con una frase muy bonita de un poema de Pablo Neruda. Vamos juntos, compañeros, con tu quiero y con mi puedo. Gracias. Gracias, Fanny Zambrano, de Colombia. Por último, en este panel, vamos a escuchar, antes de la pausa, por favor, pausa que tiene que ser muy breve también, tiene 10 minutos, Milton Castellano, del Instituto Cuesta Duarte. Adelante. Bueno, hola. La verdad que es un gusto, un placer estar con los compañeros de la salud privada uruguaya acá en nuestra casa.
Este evento, sin duda, como lo dijo ya Marcelo, es muy pertinente. Saludar a los compañeros de la región que han venido y del mundo también. Nos engalanan con su participación. Y bueno, nosotros en esa circunstancia queríamos hacer alguna reflexión, teniendo en cuenta que creo que soy el número 10 hablando, y eso normalmente todos tenemos un nivel de atención, y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible y colocar algunas reflexiones. Yo cuando venía para acá, y lo vengo pensando hace días y lo vengo debatiendo con los compañeros, me hago una pregunta. El neoliberalismo está en avanzada. Hay una contraofensiva neoliberal. Hay un avance sustancial. ¿Por qué digo esta cosa? Porque caracterizar la etapa, es decir, el momento que yo vivo, va a depender qué voy a hacer. Si mi enemigo o mi adversario está a la ofensiva, naturalmente yo estoy a la defensiva. Eso yo me tengo que ubicar en una posición defensiva, porque no hay forma de acción y reacción de que los dos estemos a la ofensiva. Y esto es importante decirlo porque depende cómo yo caracterice el momento, es lo que voy a hacer. Y yo sinceramente quiero poner en debate si el neoliberalismo está ofensivo. Si efectivamente el imperialismo está en la franca ofensiva. Yo viví otras ofensivas, los más viejos como yo pueden acordarse, pero en la década del 70 y el 80 sí que hubo ofensiva del imperialismo y del neoliberalismo. Golpe de Estado en Chile, en Argentina, tortura, desaparición. Es decir, eso fue ofensiva. Los más acá en el tiempo podemos pensar en la década del 90. Los sindicatos reculábamos en chancleta. Tuvimos más de 10 años de los Menem, de los Color de Melo, de los Lacalle, etcétera, etcétera. Eso sí. Entonces, si yo analizo que esos fueron momentos de contraofensiva o de ofensiva importante, donde yo efectivamente sí estaba a la defensiva. Yo vengo de un sindicato del comercio y éramos 5 en el sindicato. Y no vinieron los modelos progresistas y no hubo una... Es decir, entonces, yo pongo en debate, yo no sé si efectivamente lo que digo tengo razón, pero quiero debatirlo. Porque, por ejemplo, tuvimos el fenómeno brasilero. Terrible lo que estamos viendo, Bolsonaro, etc. Pero simultáneamente tuvimos México. Y México es otra cosa. México está construyendo desarrollo progresista. Hace 6 meses, 7 meses, era inminente la invasión a Venezuela. O no nos acordamos. Si estaban los marines en la puerta. Y hoy eso no está planteado en ese escenario. Tenemos a Cuba, tenemos Bolivia, tenemos los compañeros hermanos argentinos. Es ofensiva neoliberal la fabulosa votación que hubo la semana pasada en toda la Argentina. Entonces, ¿qué quiero hacer con esta conclusión? Quizás no estemos en una ofensiva enorme del neoliberalismo. Lo que sí estamos en una disputa feroz con el neoliberalismo por quién impone soluciones. Y eso es otra cosa. Porque incluso, si yo tácticamente tengo que invitar a un joven, a un compañero de mi sindicato, un montón de cosas, le digo, vení, Milton te va a invitar, vamos a luchar.
y te digo que estoy contraofensivo, pero me estás invitando a la derrota, me estás invitando, no me pones en el horizonte algunas cosas, yo quiero ir para adelante. Es decir, entonces el fenómeno de cómo nosotros explicamos las cosas tiene que ver las formas como resolvemos nuestros problemas. Yo creo que estamos viviendo una etapa, una caracterización de la etapa de una disputa feroz entre el neoliberalismo y las clases populares para ver quién impone su ritmo. Y voy a poner algunos ejemplos. La disputa global entre la hegemonía planetaria. Tenemos a Trump de un lado, ahora tenemos a China también, que en una guerra comercial sin precedentes, en el fondo lo que está escondiendo es la disputa que yo estoy diciendo de quién hegemoniza un desarrollo. Y hoy se están matando a impuestos, a esto, un montón de cosas por una hegemonía, y no son iguales. Entonces, hoy tenemos en el continente, en esa disputa, básicamente centrada en que los cambios tecnológicos y la revolución tecnológica, la revolución 4.0 y 5.0, como se llama, cómo se disputa el excedente que esas revoluciones traen. Y nos hablan todos los días de las tecnologías. Y nos hablan todos los días que no pidamos aumento de salario porque va a venir un robot y va a hacer mi trabajo. En el Consejo Superior de Salario decía, cuidado castellano que alguien va a venir un robot a dirigir el Cuesta Eduardo. Y usted se va a tener que ir para la casa. Ahora, eso esconde un problema de fondo, que lo que está en disputa es la nueva organización del trabajo, de la cual la tecnología es una parte. No sé si me logro explicar, es decir, no podemos discutir y negociar las tecnologías como una cosa exclusiva. Lo que hay que poner en discusión es la nueva organización del trabajo que incorpora las nuevas tecnologías. Porque el escenario de debatir la nueva organización del trabajo exclusivamente en la tecnología, vamos de hecho a la precarización de las relaciones laborales. Porque un modelo de nuevas tecnologías es la precarización de las relaciones laborales. Y nuestro modelo de tecnología no es la precarización de las relaciones laborales. Entonces, para no aburrir mucho, creo que estamos en una disputa como nunca tuvimos con el imperialismo y con el neoliberalismo, pero estamos disputando. Y los fenómenos de Bolsonaro hoy son los fenómenos de las movilizaciones masivas por la Amazonia o por los derechos en Brasil. Llorábamos por Macri, ahora no es Macri. Teníamos los marines en Venezuela hace 8 meses. Si no estamos a la defensiva exclusivamente. Estamos en una disputa. Damos y a veces los recibimos, pero a veces damos también. Y no es lo mismo prepararme a mí en un escenario que voy a dar alguna a que solo voy a recibir. Y digo, y es un problema conceptual para las nuevas generaciones para cuando salimos a disputar. En Uruguay, vamos a octubre a un desafío enorme. ¿Cuál es el futuro del país para los próximos 5 años? Pero no estamos a la defensiva, vamos a pelear, veremos, yo qué sé, pero estamos en un escenario de pelea. Entonces yo invito a alguien a pelear por más, no invito a pelear a alguien para defender. No sé si logro explicarle el concepto. Y por último, para no seguir aburriendo, yo creo que el movimiento sindical del continente y de mi país, en primer lugar, tenemos 3 grandes desafíos. Uno es la defensa y la promoción de la negociación colectiva. Solo es posible discutir las tecnologías y no la imposición del mercado sobre las tecnologías si se hace a través de la negociación colectiva. La defensa de la negociación colectiva no es un tema menor, es el principal desafío que tenemos.
Y donde no la tenemos, tenemos que pelearla. Porque lo demás es un discurso. Yo puedo tener discursos muy lindos, pero si yo no tengo un ámbito para negociar, me quedo en el discurso. Entonces me parece que ese es el primer elemento. El segundo que tenemos que interpelarnos es qué tipo de organización sindical tenemos. Tenemos falencias grandes en nuestras organizaciones. La mayoría nuestras, en mi país, tienen 50, 60 años. Se armaron en función de un momento histórico. Hoy hay otro. En América no hemos podido tener una coordinación, si tenemos coordinaciones sindicales endebles y tenemos divisiones. No es fácil ponernos todos arriba, sentarnos juntos a una mesa. Y tenemos debilidades. Entonces, es posible, yo pregunto, resolver estos problemas que tenemos en el mundo, tecnología ofensiva, sin una negociación a nivel internacional, si no se globaliza también la negociación colectiva a nivel regional, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que un segundo desafío es mirarnos adentro qué organización tenemos y si podemos estar. En Uruguay podemos hablar horas de esto. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, tenemos el ejemplo que en una sola organización como la universidad tenemos 4 sindicatos, es un ejemplo. Entonces, es decir, hay cosas que nosotros deberíamos... Ahora viene el trabajo a domicilio, los precarios, la gente contenta porque andan los muchachos saltando en bicicleta y le entregan los preservativos en el coso. Y eso es trabajo precario y estamos levantando esas barbaridades. Entonces, la formación sindical, y termino con lo último, es la formación. Es decir, nosotros mi generación, y más atrás que la mía, la negociación íbamos talenteando, entrábamos, nos íbamos, Ahora talenteando vamos muertos, tenemos que formar, tenemos que educar, y tenemos que desarrollar y aprender. Y los cambios son tan vertiginosos que no nos damos tiempo. Entonces la formación es fundamental. Negociación colectiva, la formación sindical y qué organización queremos, me parece que es un aspecto central. Y lo otro fue una reflexión sobre la caracterización de la tapa, que por lo menos yo quiero debatirla acá y también con un vaso con hielo y un asado, si algún día me invitan algunos, también me gustaría hacerlo. Gracias, compañero. Muchas gracias, Milton Castellanos, desde el Instituto Cuesta Duarte. Los invitamos a hacer una pausa, tiene que ser breve, cuenten 10 minutos a partir de ahora y vuelvan a la sala con el segundo y último panel. Gracias.